James Dean murió en 1955, a los 24 años. Actor emergente en el Hollywood de posguerra, alcanzó fama con solo 3 películas, de las cuales Rebel Without a Cause lo consagró como un ícono generacional. Su carrera coincidía con una transformación del imaginario estadounidense. La adolescencia como etapa diferenciada, cargada de angustia existencial y rebeldía contenida. Dean se convirtió en una síntesis de eso, tanto dentro como fuera de pantalla. Su muerte ocurrió al chocar con su Porsche Spyder en una carretera de California. El impacto fue inmediato. No solo interrumpió una carrera en ascenso, sino que contribuyó a construir una figura mitológica. Hollywood lo convirtió en símbolo del talento interrumpido, y su imagen pasó a ser comercializada como ícono pop. El automóvil que lo transportaba fue luego rodeado por leyendas vinculadas a accidentes fatales y supuestas maldiciones, reforzando la idea de un destino trágico predeterminado. Sin embargo, la investigación oficial nunca atribuyó su muerte a causas extraordinarias. Fue una colisión a alta velocidad. Dean no sobrevivió, pero su legado trascendió las cifras de su obra. Es recordado menos por lo que hizo y más por lo que pudo haber hecho. Marilyn Monroe fue una figura icónica del siglo XX, cuya imagen pública terminó por eclipsar la complejidad de su vida personal. Nacida como Norma Jean Mortenson en 1926, su ascenso comenzó como modelo y derivó rápidamente en una carrera cinematográfica impulsada por su estética cuidadosamente construida. A mediados de los años 50, se había convertido en uno de los rostros más reconocibles del planeta. Su filmografía incluye títulos como Gentlemen Prefer Blondes y The 7-Year Itch, que consolidaron su estatus como símbolo cultural. Sin embargo, la imagen que proyectaba en pantalla contrastaba con una vida marcada por inestabilidad emocional, dependencia química y relaciones con figuras poderosas del ámbito político y del entretenimiento. A medida que su fama aumentaba, también lo hacía la atención mediática, convirtiendo cada aspecto de su existencia en objeto de escrutinio público. Su vínculo con los hermanos Kennedy, aunque nunca confirmado de forma oficial, ha sido eje de teorías y especulaciones. En agosto de 1962, fue hallada sin vida en su residencia de Los Ángeles. La causa oficial: sobredosis de barbitúricos. Aunque su muerte fue clasificada como probable suicidio, la ausencia de signos claros de ingestión oral, la manipulación de pruebas y la intervención temprana de ciertos funcionarios alimentaron durante décadas hipótesis alternativas. Algunas teorías sostienen encubrimiento, otras apuntan a asesinato relacionado con información sensible que podríase haber obtenido por su cercanía al poder. El caso nunca fue reabierto y Monroe permanece como un punto de intersección entre fama, vulnerabilidad y silencio institucional. Su figura ha sido reexaminada múltiples veces a través de documentales, investigaciones y ficciones, aunque ninguna ha logrado una conclusión definitiva. Monroe dejó de existir como persona y pasó a ser un arquetipo, la estrella trágica, cuya muerte continúa provocando más preguntas que respuestas. Bruce Lee falleció en 1973, a los 32 años, poco antes del estreno de su película más importante, Enter the Dragon. Fue una figura de ruptura, tanto en lo cinematográfico como en lo cultural. En un contexto de representación occidental sesgada y racista, Lee logró reposicionar la figura del hombre asiático en el cine de acción, combinando destreza física, filosofía y presencia escénica. Su muerte ocurrió en Hong Kong. La versión oficial indicó una reacción adversa a un analgésico, pero las circunstancias dieron lugar a múltiples hipótesis, incluyendo conspiraciones vinculadas a mafias, represalias por difundir enseñanzas orientales o negligencia médica. Ninguna teoría fue comprobada. Su autopsia determinó edema cerebral, aunque sin una causa concluyente. Bruce Lee fue sepultado en Seattle y su figura fue recuperada rápidamente por la cultura global como símbolo de autodisciplina y resistencia frente a los estereotipos. Su muerte marcó el inicio de una narrativa que lo transformó en más que un actor o artista marcial, en un arquetipo de perfección física extinguida antes de alcanzar su clímax. Natalie Wood fue encontrada muerta en 1981, flotando cerca de la isla de Santa Catalina, California. Tenía 43 años. Había comenzado su carrera siendo una niña, y hacia su adultez se había consolidado como una de las actrices más reconocidas de su generación. Películas como West Side Story y Splendor in the Grass reflejan su evolución artística.
La noche de su muerte, se encontraba a bordo de un yate junto a su esposo, Robert Wagner, y el actor Christopher Walken. El informe inicial determinó accidente por ahogamiento, pero las versiones de los testigos, sumadas a contradicciones entre las declaraciones de los presentes, generaron dudas públicas persistentes. Décadas después, el caso fue reabierto. El estatus cambió a causa indeterminada y Wagner fue calificado como persona de interés. Sin embargo, hasta hoy no se han presentado cargos. La imagen pública de Wood permanece suspendida entre la nostalgia hollywoodense y las sospechas sin resolución. Su caso es un ejemplo de cómo el acceso privilegiado, el poder simbólico y las lagunas legales pueden converger en la construcción de un misterio irresuelto. Kurt Cobain murió en abril de 1994. Tenía 27 años. Fue una figura central del movimiento grunge. Lideró Nirvana en una etapa de colapso de los códigos musicales tradicionales. Su obra se caracterizaba por una estética de desilusión y desgaste, con una lírica introspectiva en contraposición a los excesos del pop dominante. Fue hallado muerto en su casa de Seattle con una herida de escopeta en la cabeza y restos de heroína en el cuerpo. El informe policial dictaminó suicidio. A pesar de la contundencia del parte forense, múltiples teorías surgieron rápidamente. Algunas apuntaban a una conspiración, otras a irregularidades en el análisis de la escena. Ninguna ha sido confirmada por fuentes oficiales. Cobain había sido internado semanas antes por una sobredosis y había abandonado voluntariamente la rehabilitación. Dejó una nota que parecía despedirse no solo de su entorno, sino de la industria. Su muerte consolidó una figura mítica dentro del llamado Club de los 27 y dio lugar a un culto póstumo que transformó al artista en mártir cultural. Las causas detrás del hecho pueden debatirse, el resultado permanece inalterado. Brittany Murphy murió en diciembre de 2009, a los 32 años. Su carrera incluyó roles en producciones como Clueless, Interrupted y 8 Mile. Durante la década de los 2000 fue posicionada como figura versátil, capaz de sostener tanto comedias como dramas psicológicos. Su muerte ocurrió repentinamente en su residencia de Los Ángeles. La causa oficial fue una combinación de neumonía, anemia severa y uso de múltiples medicamentos de prescripción. Sin embargo, su fallecimiento fue seguido por el de su esposo, Simon Monjack, en circunstancias similares, lo que aumentó el escepticismo en torno a la versión médica. Algunos informes sugerían condiciones insalubres en su vivienda. Otros hablaban de negligencia o abuso de sustancias. La familia y entorno cercano rechazaron las versiones oficiales, promoviendo sus propias líneas de investigación. Ninguna prosperó judicialmente. La figura de Murphy ha sido desde entonces reinterpretada a través de documentales que intentan descomponer los factores detrás de su decadencia física. Su muerte ilustra cómo la imagen saludable proyectada por la industria puede disociarse completamente de las condiciones reales de una celebridad. Anton Yelchin. Anton Yelchin falleció en 2016 a los 27 años. Había ganado reconocimiento temprano por su participación en películas como Alpha Dog, Like Crazy y su papel como Chekhov en el reinicio de Star Trek. Su perfil era el de un actor de formación clásica, interesado en la complejidad de sus personajes y con una carrera en expansión. Su muerte fue resultado de un accidente mecánico. Su vehículo lo aplastó contra una columna de ladrillos en la entrada de su casa tras fallar el freno de mano. La autopsia confirmó traumatismo por asfixia. Investigaciones posteriores revelaron que el modelo de automóvil tenía un defecto de diseño ya documentado por el fabricante. Se presentaron demandas y la empresa automotriz ofreció acuerdos extrajudiciales. El hecho sorprendió por su carácter absurdo, inmediato e irreversible. A diferencia de otros casos, no hubo teorías conspirativas, solo un mal funcionamiento y una muerte sin margen de reacción. La figura de Yelchin quedó enmarcada en la categoría de talento emergente, frustrado por una fatalidad técnica, ajena a cualquier escándalo o exceso personal. Christina Grimmie murió en 2016 a los 22 años, luego de recibir varios disparos durante una firma de autógrafos posterior a un concierto en Orlando. Había alcanzado notoriedad inicialmente como cantante en YouTube y luego como participante destacada en The Voice, lo que le permitió establecer una carrera musical independiente. Su asesinato fue perpetrado por un seguidor que se había desplazado desde otro estado para el evento. Tras cometer el crimen, el atacante se suicidó en el lugar. No
existía relación previa entre ellos, y no se identificaron motivos políticos ni ideológicos. La policía clasificó el caso como crimen pasional no correspondido. El evento generó un breve debate en torno a la seguridad en espacios musicales de mediana escala, pero no se tradujo en reformas estructurales. Grimmy fue sepultada en Nueva Jersey y su legado fue capitalizado por campañas de concientización sobre violencia armada. La industria musical mantuvo su figura asociada al talento juvenil, truncado por un acto aislado e inexplicable. Nipsey Hussle fue asesinado en marzo de 2019 a los 33 años frente a una de sus tiendas en Los Ángeles. Su figura se movía entre múltiples registros: rapero, empresario y promotor del desarrollo comunitario en su barrio natal de Crenshaw. Su carrera artística había comenzado de manera independiente, destacando por una lírica centrada en la vida callejera, la superación personal y la inversión local. Al momento de su muerte, había sido nominado a un Grammy y era considerado una figura emergente en la economía creativa afroamericana. El asesino fue identificado como un conocido del entorno que actuó tras una discusión. Fue arrestado días después. Las investigaciones descartaron un móvil conspirativo. Fue despedido con un funeral público de gran magnitud y su figura pasó a integrar una narrativa cultural más amplia sobre artistas que utilizan su fama para transformar su comunidad inmediata. Su muerte confirmó, sin elementos extraordinarios, el riesgo estadístico al que están expuestos los artistas en entornos de alta conflictividad social, aun cuando intenten revertir esas condiciones. Jarad Higgins, conocido como Juice WRLD, falleció en diciembre de 2019, a los 21 años, tras sufrir un colapso en el aeropuerto Midway de Chicago. Su muerte fue atribuida a una sobredosis accidental de oxicodona y codeína. El incidente ocurrió mientras agentes federales inspeccionaban su equipaje, presuntamente vinculado a posesión de armas y drogas. Según reportes, habría ingerido múltiples pastillas para evitar su detección. Su carrera había despegado pocos años antes, con sencillos que fusionaban rap, pop y una estética emocionalmente vulnerable, centrada en el desamor, la ansiedad y el uso recreativo de sustancias. Su muerte consolidó una tendencia observable en otros artistas de su generación: la exaltación simultánea del deterioro emocional y la cultura farmacológica. Juice fue incluido póstumamente en varias colaboraciones y su obra fue difundida con un discurso centrado en la salud mental. Su caso no derivó en sanciones judiciales ni demandas, fue una muerte autoinfligida por una cadena de decisiones inmediatas en un contexto legal adverso. Pop Smoke, cuyo nombre real era Bashar Baraka Jackson, fue asesinado en febrero de 2020, a los 20 años, durante un robo domiciliario en Los Ángeles. El artista había ganado visibilidad internacional con su incorporación del sonido drill de Nueva York, fusionando ritmos oscuros con una voz característica y una estética de poder urbano. Al momento de su muerte, se encontraba promocionando su mixtape más reciente. El ataque ocurrió luego de que publicara por error en redes sociales la dirección del lugar donde se hospedaba. Los perpetradores eran adolescentes armados que irrumpieron en la vivienda durante la madrugada. Fue baleado y trasladado a un hospital donde fue declarado muerto. Las investigaciones concluyeron que el motivo fue robo, no asesinato por encargo ni disputa territorial. El caso puso en relieve los riesgos asociados a la sobreexposición digital en artistas jóvenes, y su figura fue transformada rápidamente en símbolo de ascenso interrumpido. Su álbum póstumo fue número 1 en ventas y su imagen fue comercializada sin pausa por sellos, marcas y plataformas. Aaron Carter fue hallado muerto en su casa de California en noviembre de 2022. Tenía 34 años, había iniciado su carrera en la infancia como cantante pop con una imagen orientada al público adolescente. Su trayectoria posterior estuvo marcada por un descenso gradual en visibilidad, acompañado de episodios de adicción, conflictos legales y exposición mediática en realities. La autopsia determinó que murió por ahogamiento accidental tras consumir difluoroetano y alprazolam, lo que redujo sus capacidades motoras y respiratorias. Su muerte fue reportada sin signos de violencia ni participación de terceros. Carter había declarado en múltiples ocasiones sus dificultades para mantenerse sobrio y para desvincularse de los condicionamientos de la fama infantil. La reacción pública osciló entre
entre la nostalgia y la indiferencia. Su figura es recordada como la de un ex ídolo juvenil que no logró rearticular su identidad fuera del circuito mediático que lo formó. No hubo investigaciones judiciales posteriores ni polémicas de gran escala. Takeoff, integrante del grupo Migos, fue asesinado en noviembre de 2022 en Houston. Tenía 28 años. El grupo, formado junto a Quavo y Offset, fue uno de los más influyentes del trap sureño estadounidense durante la década de 2010. Con un estilo centrado en estructuras rítmicas repetitivas y una lírica de consumo y violencia. Takeoff era considerado el miembro más discreto del trío. Su muerte ocurrió durante una discusión vinculada a una partida de dados en una sala de bowling privada. Fue impactado por disparos cruzados que no iban dirigidos específicamente hacia él. La policía identificó al autor y se iniciaron procedimientos judiciales. La familia pidió que no se construyera una narrativa sensacionalista en torno al hecho. El caso puso en evidencia cómo incluso figuras multimillonarias dentro del hip hop estadounidense siguen expuestas a dinámicas de violencia urbana sin resolver. Su muerte fue abordada mediáticamente con un tono ceremonioso, pero no generó medidas estructurales dentro de la industria. Angus Cloud falleció en julio de 2023, a los 25 años, en su casa de Oakland. Actor emergente, había ganado reconocimiento por su papel de Fesco en la serie Euphoria, donde interpretaba a un traficante de drogas con un tono contenido y emocionalmente complejo. Su actuación fue destacada por su naturalismo, aunque su entorno confirmó que parte de su carácter no era actuado. La autopsia reveló una sobredosis accidental de fentanilo, cocaína, metanfetamina y benzodiazepinas. Su muerte ocurrió días después del fallecimiento de su padre, lo que intensificó las sospechas de un deterioro emocional no atendido. No existieron elementos que indicaran intencionalidad. Fue una combinación de sustancias en un contexto de duelo. Cloud había declarado en entrevistas su dificultad para adaptarse al éxito repentino y su rechazo a los códigos tradicionales de Hollywood. Su caso volvió a centrar la discusión sobre el uso extendido de opioides sintéticos en Estados Unidos y su letalidad en entornos de consumo recreativo no regulado. Matthew Perry fue hallado sin vida en octubre de 2023, a los 54 años, en su residencia de Los Ángeles. Su carrera estuvo definida principalmente por su papel como Chandler Bing en la serie Friends, emitida entre 1994 y 2004. A pesar del éxito masivo de la producción, su vida personal estuvo marcada por múltiples internaciones, cirugías y tratamientos para adicciones a analgésicos y alcohol. Perry escribió sobre estos episodios con detalle en su autobiografía, publicada un año antes de su muerte. Según el informe forense, falleció por los efectos agudos de ketamina, en combinación con buprenorfina y otros factores contributivos, como la presencia de ansiolíticos y deshidratación. El documento descartó intencionalidad o acto violento. Perry se encontraba en un periodo de tratamiento supervisado, lo que incrementó las críticas hacia el manejo médico del protocolo. Su fallecimiento fue cubierto de forma masiva por medios internacionales, centrando la narrativa en su lucha pública contra la adicción. No se presentaron cargos ni demandas judiciales posteriores. Su figura quedó fijada como la de un actor que intentó reconstruir su vida luego de una fama temprana, sin lograr una separación total entre el personaje y la persona. Si quieres una parte 2, déjamelo saber en los comentarios. Hasta el próximo video.